1. Adoctrinamiento en la infancia. Los seres humanos absorbemos de manera crítica la mayor parte de las creencias que nos son inculcadas en la infancia, siendo nuestro periodo de desarrollo extraordinariamente largo. A diferencia de otros animales que, por cuestiones de supervivencia, maduran relativamente deprisa y pueden correr o nadar muy pronto después de nacer, el ser humano nace indefenso y mantiene un alto grado de dependencia durante años tras su nacimiento. Durante todo este tiempo somos, como describe Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, como vidrio fundido, muy maleables por el entorno y la gente que nos rodea. La mayoría de los mamíferos salen del útero materno como loza vidriada recién horneada, cualquier intento de remodelación solo la rayaría o rompería. Los seres humanos salen del útero materno como sale el vidrio fundido del horno. Es posible sacarle hilos, estirarlo y darle forma con sorprendente libertad. Esta es la razón por la cual podemos educar a nuestros niños para que sean budistas o cristianos, capitalistas o socialistas, belicosos o amantes de la paz. Cuando somos niños, nuestro cerebro maleable nos convierte en increíbles aprendices, receptivos a cualquier experiencia y listos para adoptar cualquier forma que nuestra cultura decrete. Piensa, por ejemplo, en el modo en que un niño nacido en un hogar multicultural puede crecer y hablar 2 o 3 idiomas con fluidez. Pero ello también nos lleva a adoptar todas las formas de condicionamiento de la infancia. ¿Te has dado cuenta de la frecuencia con la que los niños preguntan ¿por qué? La típica respuesta de padre al constante martilleo de ¿por qué? Suele ser algo así como porque lo digo yo, porque así son las cosas, porque Dios lo quiso así, porque papá dice que tienes que hacerlo. Afirmaciones como estas hacen que los niños queden atrapados en una maraña de reglas sin sentido y no se dan cuenta de que son cuestionables. Estos niños crecen hasta convertirse en adultos atrapados por restricciones y reglas que adoptaron como verdades. De modo que absorbemos las reglas transmitidas por la cultura y actuamos en el mundo basándonos en esas convicciones. Gran parte de este condicionamiento se establece antes de los 9 años de edad y muchas veces vivimos con tales convicciones hasta el día de nuestra muerte, a menos que aprendamos a plantarles cara. Como padre, sé lo difícil que puede llegar a ser responder con sinceridad a todas las preguntas que plantea un niño. Iba en el coche con mi hijo un día de verano del año 2014 cuando la canción Anaconda de Nicki Minaj empezó a sonar en la radio sin que yo me diese cuenta. Cuando llegó el estribillo sobre cierta Anaconda que doesn't want less, no quiere nada más que God Buns Han tengas bollos cielo, en inglés Buns significa también en argot culo. Mi hijo de 7 años, Hayden, me preguntó, papá, ¿por qué la anaconda solo quiere bollos? Me puse rojo, como lo haría cualquier padre, y luego, en un arrebato que sé que me perdonarás, hice lo que creo que cualquier otro padre en mi situación habría hecho. Mentí, es una canción sobre una serpiente a la que solo le gusta el pan, dije. Hayden se lo tragó, menos mal. Más tarde, ese mismo día, me dijo que quería escribir una canción sobre una serpiente con hábitos alimentarios más saludables. Yo he tenido que lidiar con mi cuota correspondiente de preguntas porque, difíciles de los hijos. Seguro que en su momento también yo les hice a mis padres un montón de ellas. Y adivino que tú también las harías. Y probablemente tus padres hicieron todo lo posible por responderte de la mejor manera. Pero algunas de sus respuestas, especialmente frases como, porque así son las cosas, es posible que te inculcaran reglas que todavía hoy sigues. 2. Figuras de autoridad. Los hombres y mujeres de nuestro entorno que contemplamos como figuras de autoridad, generalmente personas de las que, de algún modo, dependemos, son poderosos instaladores de reglas. Entre esas personas se encuentran sin duda nuestros padres, pero también familiares, cuidadores, profesores, amigos y sacerdotes. Es posible que muchas sean personas sabias que solo piensan en nuestro bien y que quieren enseñarnos reglas que nos ayuden en la vida, como por ejemplo la regla de oro, que nos insta a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pero, al concederles autoridad, nos volvemos también vulnerables a esas personas que nos transmiten reglas obsoletas con las que pretenden manipularnos o en las que realmente creen, por muy equivocadas que sean. Se ha demostrado que la autoridad tiene sobre nosotros un poder asombroso y potencialmente peligroso. Durante nuestra evolución como especie sensible, necesitábamos líderes y figuras de autoridad que nos ayudaran a organizarnos y a sobrevivir. Pero con la alfabetización y otras habilidades para adquirir, retener y compartir información, hoy en día el conocimiento se encuentra mucho más uniformemente distribuido y más disponible. Ha llegado el momento de dejar de comportarnos como sumisos miembros de tribus prehistóricas y de empezar a cuestionarnos alguna de las cosas que nos dicen nuestros líderes. Considera, por ejemplo, la política basada en el miedo. Es frecuente en el mundo de hoy que los políticos obtengan apoyo generando miedo en otro grupo. Judíos, musulmanes, cristianos, inmigrantes mexicanos, refugiados u homosexuales son culpabilizados en un país u otro por algún político en busca de votos. Tenemos que dejar de confiar en este tipo de mal uso de la autoridad. Pero, por supuesto, no son solo las figuras de autoridad a gran escala quienes nos dominan. Resulta interesante que algunas personas expresen tener sensación de libertad cuando mueren sus padres porque por fin se sienten capaces de seguir sus deseos, sus opiniones y metas, libres de las expectativas parentales y de la presión que supone seguir las reglas aprobadas por sus padres. 3. La necesidad de pertenencia. Tenemos tendencia a adoptar reglas sin sentido porque deseamos encajar. Somos una especie tribal que evolucionó para encontrar seguridad y formar grupos. Esta estrategia era más segura que seguir solos. La supervivencia dependía de ser aceptado dentro de la tribu, pero en ocasiones para formar parte de la tribu, asumimos sus creencias por muy irracionales que sean. De modo que, a cambio de ser aceptados, pagamos un precio en cuanto a individualidad e independencia. Es casi un cliché, por ejemplo, que los adolescentes luchen para encontrar el equilibrio entre defender su individualidad y ceder a la presión de sus iguales. La palabra tribu se refiere aquí no a cualquier tipo de grupo con una serie de creencias y tradiciones que puede ser una religión, un partido político, un club, un equipo y así sucesivamente. Tan pronto como nos definimos a nosotros mismos por un punto de vista en particular, aunque sea algo con lo que realmente estamos de acuerdo, será más probable que comencemos automáticamente a adoptar otras ideas del grupo, incluso si contradicen los hechos y la ciencia. Se identifica con mayor claridad esta necesidad de pertenencia cuando observamos las ideas irracionales que las personas adoptan al unirse a un culto. El deseo de ser aceptadas hace que sofoquen su capacidad de cuestionamiento y acepten creencias ilógicas e irracionales. Tim Urban, escritor e ilustrador del sorprendente blog Why, se refiere a este fenómeno como tribalismo ciego. Dice, los seres humanos también ansían la comodidad y la seguridad de la certidumbre y en ningún sitio está más presente la convicción que en el pensamiento grupal del tribalismo ciego. Sí, por un lado, las opiniones basadas en datos de un científico son tan sólidas como la evidencia que éste tenga y se hallan sujetas de manera inherente a cambios. Por otro, el dogmatismo tribal es un ejercicio de fe y, sin datos que lo sostengan, los miembros ciegos de la tribu creen lo que creen con certeza. Puedes asumir las creencias de tu tribu, pero no tienes que adoptar todas sus ideas, especialmente si van en contra de la ciencia, no son de ayuda o no son verdad. 4. Prueba social. Cuando adoptamos reglas porque alguien dice todo el mundo lo hace, estamos adoptando creencias por prueba social. Piensa en ello como en una aprobación por poderes, creemos lo que alguien nos dice para ahorrarnos el esfuerzo de valorar nosotros mismos la verdad. Si nos inducen a pensar que todo el mundo lo hace, lo cree o lo compra, entonces decidimos que quizá nosotros también deberíamos hacerlo. Un ejemplo actual viene de la mano de los anuncios, todo el mundo come esto, compra aquello, viste así, esto es saludable, esto no, esto es lo que necesitas para que la gente se fije en ti y así sucesivamente. ¿Has visto los anuncios? La era moderna de la publicidad se ha vuelto increíblemente hábil en el uso de la prueba social para crear lo que yo denomino demanda fabricada. Nadie necesita realmente ese jarabe de maíz con alto contenido en fructosa envasado como felicidad en lata roja. Y tampoco necesitamos los miles de productos lanzados al mercado solamente para llenar un vacío creado por las propias marcas. Pero la demanda fabricada convierte los productos que son insanos en productos que hay que tener a través del uso eficaz de la prueba social para generar deseo. Si todo el mundo lo hace, ¿será que está bien? 5. Nuestras inseguridades internas. Supongamos que acudes a una cita con alguien que realmente te atrae. Después de la cita, la persona en cuestión no vuelve a llamarte. En el caso de muchos de nosotros, nuestras inseguridades internas se disparan. No iba bien vestida, quizá hablé demasiado, no debería haber hecho esa broma, y así sucesivamente.
Después, sin haber llegado realmente a descubrir por qué la otra persona no ha vuelto a llamar, nos inventamos un montón de reglas sin sentido acerca del amor, las citas, sobre cómo debemos actuar en las citas y sobre los hombres y las mujeres en general. Pero la realidad puede encerrar una historia muy distinta. Puede que la otra persona perdiera el móvil y no tenga por ello tu teléfono. Tal vez haya tenido una semana especialmente dura o esté lidiando con una crisis familiar. Sin embargo, en lugar de fijarnos en estas ideas lógicas, empezamos a cargar de significado los acontecimientos. La máquina creadora de significados que tenemos en la cabeza está fabricando constantemente significados en torno a los acontecimientos de la vida, especialmente cuando estos tienen que ver con personas de las que esperamos amor o atención. ¿Alguna vez, a partir de algo que han hecho otros, has creado significados en tu cabeza en relación con su actitud o los sentimientos hacia ti? Esa es la máquina creadora de significados en acción. Tal vez te hayas dado cuenta ya de la manera en la que ciertas reglas sin sentido se han instalado en tu vida. Se te ocurren figuras de autoridad que hayan tenido mucha influencia en ti. ¿Recuerdas haber hecho algo que te disgustaba solo por seguir a la manada? ¿Te has comportado alguna vez según reglas que supuestamente debían ayudarte a encajar en algún grupo? No estamos aquí para juzgar a nadie. Recuerda, esto forma parte del aprendizaje humano. Es el modo en el que nos llega la información de generaciones anteriores, incluidas cosas buenas como la manera de hacer fuego, de construir una rueda, de contar un chiste, de asar carne en la barbacoa, de realizar maniobras de reanimación y de decorar el árbol de Navidad. No todo es malo, simplemente muchos de nosotros necesitamos ayuda para darnos cuenta de que no todo es bueno. Algunas reglas ya no son útiles o en verdad nunca lo fueron. Ha llegado el momento de desinstalar todo aquello que no funciona, como dejar huella en el universo. Nuestro espacio cultural está lleno de multitud de ideas que resultan poderosas simplemente por la cantidad de personas que creen en ellas. Piensa en ideas como los países, el dinero, el transporte, nuestros sistemas educativos y muchas más. Pero, de vez en cuando, surge un rebelde que decide que algunos de esos colosales constructos no son más que reglas sin sentido. La mayoría de estos rebeldes hablan de cambiar las cosas y son tildados de idealistas, en el mejor de los casos, y de chalados en el peor, pero de vez en cuando uno de estos rebeldes agarra la realidad por los cuernos y, despacio pero con decisión, cambia las cosas. El dibujo que mostramos a continuación ilustra este concepto. El círculo es el espacio cultural. La masa de puntos en el centro representa a la mayoría de la gente. Al principio, una persona, tal vez tú, decide apartarse de la visión del mundo que tienen los demás. Es etiquetado de inadaptado, rebelde o agitador. Pero entonces esa persona hace algo original y salvaje. Tal vez escribe un nuevo tipo de libro para niños como hizo J.K. Rowling con los libros de Harry Potter. O como los Beatles decide salirse de los sonidos tradicionales y crear un tipo nuevo de música. O como el empresario Elon Musk decide popularizar el coche eléctrico. Algunos inadaptados fracasan, pero otros alcanzan el éxito y cuando es así, dejan huella en el espacio cultural. Y es entonces cuando el inadaptado es etiquetado como visionario. Uno de esos visionarios es Dean Kamen. Fui a visitarlo en 2015 y me contó una de las historias más increíbles que he escuchado nunca sobre la transgresión de reglas. Dean Kamen es un Edison actual. Cuenta en su haber con más de 440 patentes. Revolucionó la tecnología de la silla de ruedas con el dispositivo de movilidad y voz. Encabezó el desarrollo del principal sistema de diálisis domiciliaria y se convirtió en un icono de la ingeniería con su invento de transporte personal Segway. Ha sido galardonado en Estados Unidos con la Medalla Nacional de Tecnología y es miembro del National Inventors Hall of Fame. Con el Segway, Dean Kamen cuestionó la regla obsoleta que imperaba en el transporte, al demostrar que sí era posible diseñar ciudades sin necesidad de coches. Pero personalmente me impresionó más su manera de cuestionarse las reglas sin sentido de nación, Estado. Verás, decepcionado con el gobierno, Dean Kamen creó su propio país. Es por decreto propio, Lord Dumpling, presidente de North Dumpling Island, una diminuta nación insular en Long Island Sound, que la ha convertido en su propio país, el tercer país de Norteamérica después de Estados Unidos y Canadá. Dean Kamen nunca ha sido de esos tipos que siguen reglas estúpidas. Siendo uno de los más grandes inventores de Estados Unidos, tenía una actitud estrictamente antiburocracia. Un saludable desprecio hacia las reglas sin sentido y una mente innovadora pueden componer una mezcla explosiva. Y como nos explicó a mí y al pequeño grupo de invitados que acudimos a visitarle en mayo 2015, un generador eólico fue el origen del conflicto. Todo comenzó con lo que podríamos llamar una cuestión práctica, que pronto se convirtió en algo más. Como gran defensor de la energía alternativa, Dean quería construir un aerogenerador para suministrar energía a su casa en North Dumpling Island, a pocos kilómetros frente a la costa de Connecticut. Pero los funcionarios de Nueva York, aunque esté pegada a Connecticut, la isla se hallaba en realidad bajo la jurisdicción de Nueva York, dijeron que el generador propuesto era demasiado grande y que el ruido molestaría a los vecinos. Es una isla, dijo Dean. No hay vecinos. Los funcionarios no dieron su brazo a torcer. Se encontraba en un callejón sin salida. Dean Kamen no es un hombre que sea cobarde. Tal y como nos dijo, estaba seriamente preocupado porque el estado de Nueva York, a varios kilómetros de distancia de North Dumpling, pudiera decirle a él cómo gestionar su isla. De modo que decidió no seguir aguantando. Habló con un amigo suyo de Harvard que era experto en derecho constitucional y encontró una fisura que le permitía separarse, no de Nueva York, sino de todo Estados Unidos. De modo que el 22 de abril de 1988 el New York Times publicaba un artículo, desde Long Island Sound, se autoproclama una nueva nación. Dean Kamen no solo creó su propia nación insular, creó la constitución de North Dumpling, un himno y una moneda llamada, como no, Dumpling. ¿En qué consiste eso de doblegar las reglas sin sentido? A pocas personas se les ocurre crear su propia nación, o su propia moneda, pero Dean no es una persona corriente. Quizá fue su mente inquisitiva lo que le llevó a cuestionar las reglas sin sentido referentes al transporte y a inventar el Segway, para más tarde cuestionar el concepto mismo de nación. Pero aún no había terminado. Nueva York no cedía. Sus funcionarios seguían enviándole cartas de aviso sobre el generador de energía eléctrica. Kamen se limitó a enviar esas cartas a la prensa de Nueva York, con una declaración: vean lo irrespetuosos que pueden llegar a ser los funcionarios de Nueva York, se atreven a amenazar al dirigente de un estado independiente. Las cartas de aviso dejaron de llegar. Unos meses más tarde, en ocasión de una visita a la Casa Blanca, Dean Kamen tenía amigos en las altas esferas y invitó bromeando al presidente George H.W. Bush a firmar un pacto de no agresión con North Dumpling. Como cabe imaginar, todo esto causó un enorme revuelo. Un talk show local que se emitía por las mañanas decidió visitar North Dumpling para realizar una transmisión desde la isla. Durante la grabación, Dean Kamen preguntó a uno de los presentadores si deseaba cambiar dólares por dumplings. El presentador se burló, preguntando si los dumplings eran una moneda real. Kamen contestó que, en realidad, el dólar estadounidense era la divisa que debía ser cuestionada. Al fin y al cabo, décadas atrás el dólar había quedado fuera del patrón oro y ahora se encontraba respaldado prácticamente por nada. El dumpling, en cambio, contaba con el respaldo de los helados Ben y Jerry. En serio, Dean Kamen conocía a los fundadores. Y tal y como señalaba Kamen, dado que el helado se congela a cero, contaba con un respaldo sólido como una roca. Mientras daba una vuelta por la casa de Dean Kamen, descubrí en una pared algo que me llamó la atención como el documento más importante de todos. Era un marco con un Foreign Aid National Treasure Bond, un bono del Tesoro Nacional de Ayuda Exterior dirigido al presidente Bush, en el que North Dumpling Island figuraba realmente como prestatario de ayuda exterior a Estados Unidos por la suma de $100. Pregunté a Dean Kamen por el significado de aquel documento. Me contó que North Dumpling se había convertido en la primera nación del mundo en proporcionar ayuda extranjera a Estados Unidos. Y aquí la razón, según el certificado. En otro tiempo líderes tecnológicos del mundo, los ciudadanos de Estados Unidos han ido cayendo en una lamentable ignorancia y en una indiferencia desalentadora en relación con las maravillas de la ciencia y de la tecnología.
Todo lo cual amenaza a Estados Unidos con una terrible caída en el analfabetismo científico y tecnológico. Por la presente, la nación de Northumbria Island se compromete a ayudar a la nación vecina en su rescate de tal destino, apoyando los esfuerzos de la Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology a promover la excelencia y el reconocimiento de estas disciplinas entre los habitantes de Estados Unidos de América. Dean Kamen entregaba $100 a una superpotencia no como parte de una broma. Estaba a punto de acometer otro movimiento de derribo de una regla sin sentido, utilizando para ello su recién asumido papel de nación independiente. Pretendía cambiar el sistema educativo global para centrar más la atención en la ciencia y la ingeniería. La donación de Dean Kamen a Estados Unidos tenía por objeto fundar FIRST, Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology, una organización con una misión: transformar nuestra cultura a través de la creación de un mundo en el que ciencia y tecnología sean reconocidas y celebradas y donde el mayor sueño de la gente joven sea convertirse en líderes de la ciencia y la tecnología. FIRST cumple con su cometido a través de grandes competiciones en las que los niños construyen robots de todo tipo que compiten en un marco olímpico. Cuando asistí en 2015 al primer certamen de robots de First Street, Louis, Missouri, cerca de 37.000 escuelas de enseñanza secundaria de todo el mundo habían participado para que sus robots llegaran a las finales. Fue fantástico ver lo que esos chicos habían sido capaces de construir. Dean Kamen cree que uno de los problemas del mundo actual es que los niños crecen idolatrando a las superestrellas de los deportes y, aunque no hay nada malo en admirar la fuerza física, también necesitamos idolatrar la capacidad mental, a ingenieros, científicos, personas que hacen que la humanidad avance a través de la innovación. Eso es lo que él pretendía con FIRST, y Northumbria Island ciertamente ayudó a dar publicidad a la organización. Que Northumbria Island sea realmente una nación es lo de menos. Lo importante es que Dean Kamen es un tipo que se mueve en un nivel diferente que la mayoría de la gente. Él está constantemente doblegando y rompiendo reglas con el propósito de mejorar la forma de vivir, echando abajo convicciones y normas culturales que la mayoría aceptamos sin cuestionarnos. Con su invento del Segway, redefinió los modelos de transporte de las personas. Con Northumbria Island, redefinió de manera divertida la idea de nación. Con FIRST, redefinió la idea de que la educación científica puede ser para los niños tan genial como los deportes. Las personas extraordinarias piensan de diferente manera que el resto y no dejan que las reglas sin sentido de su sociedad les detengan a la hora de defender un mundo mejor para ellos mismos. Y tú tampoco deberías. Todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de desmontar las reglas que impiden que persigamos nuestros sueños. Todo comienza con una cosa: el cuestionamiento de las creencias heredadas. Puedes utilizar el mismo cerebro increíble que aceptó esas reglas sin sentido para desinstalarlas y sustituirlas por convicciones que realmente te enriquezcan. Esta idea, por sí sola, puede ser enormemente liberadora, lo cual nos conduce a la ley 2. Ley 2. Cuestiona las reglas sin sentido. Las mentes extraordinarias cuestionan las reglas sin sentido cuando sienten que no siguen la línea de sus sueños y deseos. Se dan cuenta de que el mundo funciona de la manera que funciona en gran parte porque la gente sigue a ciegas reglas que caducaron hace ya mucho tiempo. Avala las reglas por los cuernos. Tenemos que impulsar la puesta al día de nuestros sistemas por dentro y por fuera, personal e institucionalmente. A tal fin, realicemos el primer movimiento para desinstalar de nuestra mente reglas sin sentido y después ejerzamos presión hacia arriba en nuestros sistemas sociales para evolucionar. Es posible que, al principio, tengas cierta sensación de caída libre, lo cual se debe a que estás desconectando el piloto automático en tu vida. En ocasiones, mientras te haces con los mandos, las cosas parecen caóticas, pero hay que tener fe en uno mismo. Has nacido para hacer esto. El gran regalo de la condición de ser humano es nuestra capacidad de ver el mundo de forma distinta, de inventar soluciones nuevas y después utilizar lo que sabemos para transformar la vida y cambiar el mundo. La cultura no es estática, vive y respira, pues somos nosotros quienes la creamos en tiempo real con el fluir de la vida, lo cual significa que cambia según cambia nuestro mundo. De manera que adelante, comienza en casa, contigo mismo, con tu vida y a tu manera.